llamados a ser un uno significativo. Voy a colocarles una canción y quiero que ustedes ¿qué opinan ustedes de esta iglesia, de esta comunidad? Vamos a escucharlo un momentico detenidamente. Esta era una comunidad que asistía a Juan Pablo. Se llama la iglesia de Juan Pablo. Él no la pastoreaba. Esta es la historia de una congregación que estaba en Medellín, de la cual Santiago Benavides se inspiró y le colocó la iglesia de Juan Pablo. Y el personaje sí es real. ¿Qué le falta a esta iglesia? Nada. ¿Por qué nada, Gina? ¿Están hablando? No Dice Juan Pablo vive feliz. Porque son muchos, porque diezman mucho, porque asisten todos los domingos. Juan Pablo vive feliz porque le dan todos los diezmos y las ofrendas. No. Nada de eso es lo que hace feliz a Juan Pablo. Lo que lo hace feliz es llevar el amor de Cristo. Yo no dudo que Juan Pablo ora por ellos. Yo no dudo que Juan Pablo querrá tener una congregación diferente. Pero creo que Juan Pablo está claro. Dios lo ha puesto a pastorear allí. El éxito de Jeremías no fue por la resonancia de su ministerio. Si vamos a medir a Jeremías con algunas iglesias, Jeremías no se convirtió ni uno solo. Nadie se convirtió. Pero tremendo que te diga Dios, ¿sabes qué? Nadie se va a convertir. Y te voy a mandar a estar en una congregación donde nadie se va a convertir. ¿Tú quieres ir allá? Alguno dirá, no, Señor, pues es que no, ¿para qué uno vaya? Si nadie se va a convertir. No, es que tu llamado es estar allá. Es hacer lo que yo quiero que hagas. No hay prosperidad. La prosperidad que tú tienes, soy yo. ¿Eso te basta? Nadie te va a diezmar. Son duros de corazón, duros de bolsillo. Son avaros. ¿Quieres estar allá? Ah, Señor, pero ¿acaso es que la prosperidad no es un indicador de bendición? No has entendido. Yo soy tu prosperidad. Y te he llamado a ser iglesia, a darte para los demás. ¿O tú piensas es que vas a recoger de los demás? Creo que hemos entendido mal el sentido de ser iglesia. Creo que Dios nos llama a ser un uno significativo.
Y ese es el sentido de unidad que Pablo enseña en su carta a los de Éfeso. Que todos sean uno como tú y yo somos uno. Fue la misma oración de Jesús. Pablo interpreta a Jesús. Si no entendemos el mensaje de Jesús, no vamos a entender a Pablo. Entonces, por eso el llamado es a ser un uno significativo. Pero hay asuntos que nos debemos de preguntar. ¿Vivimos por los eventos que nos atraen? ¿Vivimos por los eventos que nos atraen o por la vida que nos atrae? Porque hay algunos que viven solamente los fines de semana. No importa lo que querramos hacer, pero solamente para ellos es vida los fines de semana. Pero vivimos desde eventos o la vida es el más grande evento que tenemos. ¿Cuál es el fundamento bíblico de tu vida, de tu vocación, de tu misión? Eso suena muy religioso, pastor. Fundamento bíblico. Es que el piso de tu vida no eres tú, es Dios. Y nos dejó un referente. ¿Cuál es tu referente? No es que yo soy ingeniero, pastor. ¿Cuál es el referente? Es que yo soy médico. ¿Cuál es el referente? El piso. Es que yo soy comerciante. ¿Cuál es el piso? No importa tu profesión o tu vocación. Si Dios es misional, nosotros debemos de ser misionales. Si Dios tiene una misión, si Jesús tuvo una misión, ¿cuál es tu misión? No, es que yo tengo sentido, es que yo tengo propósito. ¿Será que estás desconectado a la misión de Dios? Pero si no entendemos quiénes somos, tampoco sabemos para dónde vamos. Uno de los graves problemas que yo encuentro en las relaciones de pareja es esa. Se casaron y después de un año entran en un conflicto. Un año o 2 años. Porque es que no saben quiénes son. Es que este tema del matrimonio, me dicen, ¿saben? Uno de los eventos más difíciles hoy en día es casarse. Pues la gente no se quiere casar. Ese palito no lo quiere trepar. Porque el matrimonio tiene una sed de compromiso en esta era líquida, donde nadie quiere comprometerse con nada. ¿Das o demandas? Ayer escuchaba a la doctora Carolina Acevedo. Interesante lo que dijo. Me dijo, aquellas personas, dijo un grupo, está enseñando la familia como sistema, sábado 10 de la mañana, y está enseñando pues, un módulo bien interesante, y dijo algo. Aquellas personas que se la pasan demandando en las congregaciones, tienen unos vacíos de familia, la cosa más tenaz. Y como no lo pudieron llenar en un lado, lo quieren llenar en otro. Pero no piensan que lo mejor que pueden ser no es pedir, sino es dar. Interesante. Dar. Como iglesia, todos somos llamados a dar. Todos. Esas congregaciones de jerarquías, para mí, no representan la iglesia que Dios nos dejó en Cristo como cabeza. Porque no lo representa en el texto bíblico. Entonces, ¿qué dice John Stott? La respuesta que yo tengo como iglesia es la respuesta al llamado de él. ¿Cuál es la respuesta de mi vida? Dios me ha llamado ¿a qué? Todos sí sabemos que Dios nos llama a servirle. ¿Cómo? ¿Cómo le sirvo a él? No es que yo me voy a servir tiempo completo. O sea que a tu profesión, a través de tu profesión, no puedes servirle a Dios tiempo completo. O sea, tienes que dejar tu profesión para servirle a Dios tiempo completo. ¿Acaso no le sirves a Dios
en tu cotidianidad. Jesús se manifiesta a nosotros desde la cotidianidad. Total, tenemos que vivir una espiritualidad cotidiana. Jesús toma de lo cotidiano para ilustrarnos el mensaje del reino. Si a Jesús le hubieran preguntado sus discípulos, supongamos que ya estaban maduritos y entendían ciertas cosas, y habían escuchado por parte de los fariseos algo de la gracia, y le preguntaron, maestro, enséñanos de la gracia. Entonces Jesús decía, bueno, saquen lápiz, papel, van a copiar. Gracia, 2 puntos. Jesús no era así. ¿Sabe qué hacía Jesús? Les voy a contar una historia. Un padre tenía 2 hijos. Uno de ellos le pidió la herencia. Cuando no debería pedírsela, porque no era el tiempo, el padre no se había muerto, le pidió una herencia. Y le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el hijo se fue y gastó. ¿De qué está hablando el Señor? De gracia y de misericordia. Jesús en su pedagogía no era conceptual, era relacional. Ese es el Jesús que encontramos en los evangelios. Un Jesús que trasciende la conceptualidad. A veces estamos llenos de conceptos, pero vacíos en relación con los otros y con Dios. Por eso Pablo en Efesios 1:18 dice, pido también que les sean iluminados los ojos. Oiga esta oración tan linda, los ojos del corazón. Que sean iluminados los ojos del corazón. Cuando los ojos del corazón no ven, no sienten a Dios. Pablo dice, sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿A qué esperanza Dios te ha llamado? Todos tenemos un llamado, todos tenemos un llamado. Cuando vamos a acercarnos a Efesios capítulo 1, ¿con qué nos encontramos en la carta de Pablo a los Efesios? Prácticamente los 3 primeros capítulos, Pablo hace énfasis en el llamado. No voy ahorita a entrar en detalle de la carta de Pablo, solamente quiero darles un contexto general para ubicarnos en el capítulo 4, que es el texto que pienso ya. Los 3 primeros capítulos de Efesios hacen énfasis en el llamado, y los otros 3, cómo respondes al llamado. John Stott, como muy buen exégeta y muy buen expositor de la Escritura, para mí uno de los mejores referentes que yo puedo tener, en su libro La Nueva Humanidad, el cual es una exposición de la carta a los de Éfeso, habla y divide de alguna manera en 4 secciones el libro de Efesios. Los 3 primeros capítulos lo resumen Nueva Vida en Cristo y Nueva Sociedad, prácticamente. Para tú ser, tienes antes que entender quién eres. Para tú ser, tienes que antes entender quién eres. Los graves problemas que tenemos hoy en día son de identidad. No saben para dónde van porque no saben quiénes son. O el imaginario que tienen acerca de quiénes son no es el correcto. Es la condición caída del ser humano. Entonces se ven como seres humanos caídos, pero no como seres humanos redimidos. Entonces entramos en un problema de identidad. El mayor problema del cristiano es su identidad. ¿Quién es? Entonces, primero que todo, el libro de Efesios nos dice, necesitas una nueva vida en Cristo para formar parte de una nueva humanidad. Eso es lo primero. Y lo segundo es cómo te relacionas siendo de Cristo. Entonces, nos invita Pablo a dejar nuestras mañas inmundas. Pablo lo dice de otra manera más cordial, más amable. Entonces nos da nuevos valores. Resignificamos nuestros valores y nuestras relaciones. No podemos seguir relacionándonos de la misma manera que antes nos relacionábamos, ni tampoco debemos de seguir relacionándonos con las mismas personas que antes nos relacionaban.
Dime con quién andas y te diré tu futuro. Entonces, vamos a Efesios 4, vamos a Efesios 4, vamos al libro en físico. Dice así, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Uno de los énfasis de esta carta es cómo vivir como cristiano, cómo vivir conforme a mi identidad. Entonces dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí hay un elemento que es muy importante explicar. La palabra digno es, si ven esa balanza que está ahí, esa balanza hoy en día todavía se usan en algunas citas médicas cuando usted lo van a pesar. Entonces el médico manda una pesa para allá, corre esta pesa para acá, usted se para allí, ¡pum! Se fue, el médico corre para acá y dice, usted pesa 85 kilos. ¿Ah? Esta era la antigua balanza. Ponían el peso de 1 libra acá y le pesaban aquí a usted 1 libra de azúcar y de sal. Esta era la medida. Esta era la medida. ¿Cuál es el problema hoy en las culturas? Que esta medida la quitaron. Entonces tú no sabes cuánto es 1 libra. La cultura te dice, eso es 1 libra. La cultura te dice, eso es bueno. La cultura te dice, eso es malo. Eso es saludable. Eso no es saludable. ¿Qué pasó? Las culturas perdieron la balanza. Entonces Pablo, ¿qué le dice a esta comunidad? Vivan como es digno. Vivan conforme a la pesa de Dios en su vida. Vivan conforme a su medida. Esa es la palabra que utilizan, la gran mayoría de las versiones usan la palabra digno, o vivan con dignidad. Pero luego nos dice, hay una vocación con que fuisteis llamados. Noten que Pablo está escribiendo, una congregación dice que anden conforme a la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo andamos? La gran pregunta. Entonces Pablo dice, ¿cómo anden? Bueno, anden con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, Pablo dice, ¿de qué forma debemos andar? Primero, con toda humildad. Y la humildad no es andar arrapastreado, autodespreciándose. No, la humildad es que usted tenga un claro concepto de sí misma, de sí mismo. No piense de sí con cordura, dice Pablo. No piense de más de sí. Eso es humildad. Tener un claro concepto de que Dios, cómo Dios me ve. Así me veo yo. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre. Las dos palabras tienen una relación en el original. Humildad y mansedumbre. Dos elementos bien importantes en nuestras relaciones. Y más cuando se trata de unidad. ¿Llamados a qué? A la unidad. Ese es el llamado. Llamados a la unidad. Pero entonces nos dice que para poder andar de esa manera necesitamos humildad, mansedumbre, amor. Solamente con el amor se soportan los unos a los otros. Y además de eso, solícitos en guardar la unidad del espíritu. En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad, el único que nos sostiene y que nos mantiene unidos es el Espíritu Santo. La primera expresión del Espíritu es amor. Para poder mantenernos en unidad se necesita amar, amor.
Lo que sostiene una relación con Dios es el amor. De tal manera nos amó. Él tomó la iniciativa. Por lo tanto, nosotros podemos amar como Él nos amó, sí. Pero nos dice, miren el sentido de la unidad. Mire todo lo que Pablo desarrolla en este versículo. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, mire el sentido de unidad, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, la congregación es una mirada horizontal. Allí no hay jerarquías, allí no hay verticalidades, allí no hay yo soy el que manda, usted el que obedece. Allí todos obedecemos. Todavía en muchos contextos evangélicos se dice, el que manda en la casa es su papá. Bueno, algunos dirán, el que manda en la casa es mi mamá. Equivocados estamos. En la casa no manda ni papá ni mamá. El centro de la casa debe ser la escritura. Ese es el que manda. Pero como seguimos con una cultura que es una cultura androcentrista, centrada en el hombre, centrada en ese concepto patriarcalista que todavía seguimos manteniendo y sosteniendo en nuestros contextos, aquí vemos que todo tiene una línea y es una línea horizontal. Miren esos 3 expresiones para responder al llamado: humildad y amabilidad, o humildad y mansedumbre, amor y paciencia. Ahora bien, ¿es suficiente esas actitudes? No, no es suficiente esas actitudes. Es necesario que haya funcionamiento. No es que yo soy tan humilde. La humildad es algo tan extraño que cuando queremos tenerlo, lo hemos perdido. Porque yo no se encuentra gente así. Pastor, es que yo soy tan humilde que se volvió campana, tan humilde. Sí, tan humilde. No, eso no es humildad. Eso es un orgullo gusanero, lo que tiene. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita que usted se articule. Que usted se articule. Si usted no está articulado, usted puede ser humilde, usted puede tener amor, usted puede tener mansedumbre, paciencia. Pero es que con ir los domingos me basta. Bueno, ahora es que ni los domingos se puede asistir, ¿cierto? Porque ya ni los domingos venimos, ya la presencialidad. En estos días hablaba con una persona y me decía, oye, ¿sabes qué? Me he sentido un poco distante del renuevo. Yo le dije, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la reunión? Me dice, hace como 3 años. No digo nada más, solamente hace 3 años. Es que no sé, se apartaron de mí. ¿Tú has venido? No. Hace 3 años. Entonces, ¿cómo nos articulamos? Eso es clave. ¿Cómo se articula este brazo? ¿Cómo se articula este codo? ¿Cómo se articula esta mano? ¿Cómo se articulan estos dedos? ¿Cómo se articulan? ¿Cómo nos articulamos? Si no estamos articulados, no hay funcionalidad, no funciona. Así de sencillo. ¿Cómo se articula el corazón con los pulmones? Si no se manda sangre al cerebro, ¿qué sucede? Problema. Cuando no le llega sangre al corazón, ¿qué pasa? Se infarta. Una pequeña piedrita en una arteria se llama un ateroma. Las arterias del corazón son muy pequeñas y se llaman coronarias porque rodean el corazón como una corona. El problema con las coronarias es que cuando se tapa una de las arterias, no hay por dónde fluir
a otra área del corazón. Entonces, cuando se tapona o se surge el ateroma son quistes calcáreos que van surgiendo con grasas, con excedentes de calcio, y taponan la arteria, entonces dificultan el paso del oxígeno y no le llega sangre a un área del corazón, entonces esa área se muere. Eso se llama infarto coronario por aterosclerosis coronaria. Articula, no se articula por eso. Entonces, aquí tenemos, ¿qué nos dice Pablo? Pablo nos invita en el texto. Miren lo que dice Pablo en el capítulo 4. Primero que todo nos invite a andar como es digno de la vocación. Pero también nos llama más adelante, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos encontramos, dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. Vamos al capítulo número 4, versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Aquí no dice, pero a cada pastor. Aquí no dice, pero a cada apóstol. Aquí no dice, pero a cada maestro. Dice, pero a cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿A quién le está hablando Pablo? A la comunidad. A cada uno de nosotros fue dada la gracia. Fue dada la gracia. Carisma. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que, mis amados, la iglesia es el resultado de buenas técnicas. La iglesia es el resultado de tener buenos equipos. La iglesia es el resultado de tener buena adoración. La iglesia es el resultado de evangelizar mucho. No, la iglesia es el resultado de la gracia de Dios. Esa es la iglesia. El resultado es producto de la gracia. Iglesia por la gracia. Dietrich Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad dice, le decía a sus hermanos cuando se reunían, es una gracia podernos reunir hoy. ¿Y saben por qué? Porque el hecho de poderse reunir se nutrían, se consolaban. Porque en medio de la guerra, reunirse era un riesgo. Y cuando se podían reunir y no habían sido pescados por la SS o por la Gestapo o por el ejército alemán, decía, gracias, Señor. Resulta que a ninguno de ustedes nos persigue la Gestapo, ni la SS, ni el B2, ninguno de esos organismos de seguridad. Y a veces no valoramos esta gracia de reunirnos. Y creo que la virtualidad, precisamente, pareciera que nos refundió esa gracia de reunirnos. Pero Dios da gracia, pero Dios da también carismatas, dadónicas. Entonces, la iglesia funciona gracias a los dones de Dios. Entonces uno se encuentra con hermanos, Dios me ha dado muchos dones. Me acuerdo uno que me decía, Dios me ha dado todos los dones. Dios me ha dado todos los dones. Sí, así me decía. Don Carlos. Sí. Pero la iglesia funciona gracias a los dones, pero a veces pensamos que los dones son para nosotros. Estamos equivocados. Es que yo tengo tantos dones. Bueno, ¿qué hace con esos dones? Dios nos dio dones, pero no para usted. Se los dio para el cuerpo. Pero eso implica que usted esté articulado como iglesia.
Porque es que en el texto bíblico Pablo nunca nos presenta a un llanero solitario que cabalga con toro. No. En ninguna carta de Pablo nos habla de ministerios divorciados de la iglesia o ministerios proeclesiales o paraeclesiales. Son ministerios que surgen de la iglesia de Cristo, de una comunidad donde hay carismatas. Entonces los dones expresan la funcionalidad de un cuerpo cuando está articulado. Entonces cuando se articulan, entonces ¿qué hay? Hay sistemas. Y entonces se pueden ver los procesos. Usted puede ver su proceso de crecimiento. En estos días hablaba con una persona. Son buenos diálogos. Son diálogos que creo que nos edifican a todos. Pero entonces yo le preguntaba, ella no asiste acá a nuestra comunidad, le preguntaba, me decía, es que yo he estado en muchas congregaciones, me decía, y no, ninguna de ellas me llena. Me acordé de mis palabras hace muchos años cuando le dije a Keith Anderson, no quiero estar en ninguna iglesia. Me dijo, bueno, vas a coger y vas a leer las cartas de Pablo y me dice, ¿a cuál de esas iglesias quieres tú pertenecer? Y después de leer todas las iglesias y entender todos los conflictos, todos los problemas, todos los rollos, dije, a ninguna. Le dije, me dice Keith, entonces pon una. Pero cuando tú conoces con una iglesia, vas a entender que no hay iglesia perfecta. Y vas a comenzar por ti, que eres un perfecto imperfecto. Bueno, eso me confrontó mucho. Me quedé callado. Nunca más volví a hablar con Keith Anderson. No, sí, claro que sí, se convirtió en mi pastor. Y gracias a él, hoy en día puedo entender muchas otras cosas que comparto con ustedes. ¿Cómo nos articulamos? La pregunta que yo le hacía a esta persona es, ¿cuáles son tus procesos? Me dijo, procesos no, actividades sí. Yo asisto aquí, asisto allá, asisto acá, asisto más allá. Tus procesos, ¿cuáles son tus procesos congregacionales? Yo te puedo explicar de los procesos aquí algo nuevo. El PECAF es un proceso. Algunas personas entran al PECAF para formarse, para resolver algunas de sus chiripiorcas, para resolver algunos de sus asuntos. Eso es un proceso. Eso es un proceso. Y no es fácil ese proceso. Mantenerse usted ahí 2 años y medio, ¿cierto? Algunos 3, algunos 5. Y no porque se dure tanto, sino porque se demora todavía. ¿Bien? Algunos nunca terminan. El que se ríe es Fernando. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Cuáles son tus procesos? Yo le digo, mira, procesos es que tenemos un devocional, que una escuelita de la palabra los miércoles. Eso es un proceso. En estos días me decía una persona, me decía, ¿sabe qué, pastor? Yo no formo parte de los procesos y en este año sí voy a formar parte de los procesos de mi comunidad en el Renuevo. Proceso es asistir un miércoles para hacer un seguimiento a la lectura del Evangelio de Juan. Entonces me decía, es que me cuesta trabajo esa lectura en comunidad. En tiempos de Jesús, todas las lecturas de la Escritura eran en comunidad. Usted no podía hacer devocional todos los días con el papiro del libro de Isaías. No. Usted tenía que esperar al domingo para la lectura del libro. Todas las lecturas de la Escritura eran en comunidad. ¿Ah? Esa experiencia se perdió en la iglesia contemporánea. Leer el Evangelio de Juan en comunidad, llevamos, creo que 1 año más o menos, y antes leímos todo el Evangelio de Marcos en comunidad. Eso es un proceso. Te conectaste con el Evangelio, con los Evangelios, estás haciendo proceso. Comenzamos a leer el libro de Pacola, Jesús, una aproximación histórica. Al comienzo algunos me decían, uy, ese tipo como que es católico. ¿Quién sabe qué barbaridades dirá? Hoy, después de ir ya en el penúltimo capítulo, se le quitan el sombrero a Pacola. Ojalá, yo quiero leer más de ese hombre. Jesús, una aproximación histórica, centrado en la persona de Jesús. El hombre, perfecto Dios. Oye,
No me perdí casi ninguno. Yo no me he perdido ninguno. Por ahí sí me he perdido como 3 o 4 que he tenido que delegar. Pero he tratado de hacer proceso también, con la lectura del libro Parábola. ¿Ese es un proceso? Sí. ¿Lo hiciste? No, yo estuve unos capítulo 1, después me aburrió eso, estar leyendo en comunidad. ¿Qué mamera eso? Y todos los días a la misma hora. Y los jueves, cuando uno ya tiene sueño, no, pues le cambiamos la hora. No, igual me da sueño. Proceso, esos son procesos. Procesos, estar aquí en comunidad, eso es un proceso. Entonces, se está articulado. ¿Cómo se articulan? Hay muchas formas de articularnos. Hay veces, hay 2 personas que una vez se preocuparon por las planticas. Una de ellas se la llevó, yo no digo que se la robó, no, se la llevó y se olvidó traerla. Otra se la llevó y no la volvió a traer hace como unos 3, 4 meses. Bueno, yo espero que esté en recuperación la matica, ¿no? Pero oye, qué sencillo, ¿le quiere echar agua a las matas? Es muy fácil. Las matas de afuera necesitan agua todos los días. Porque al día siguiente yo la toco y está seca. Porque le da el sol todo el tiempo. Y después de 4 días que no le echo agua, se pone amarilla. Alguien de Renuevo se le ocurre echarle agua a las plantitas. Estar muy agradecidos con la gente que le echa agua. Por ahí comenzamos, cosas tan sencillas. Traer para las personas que tienen dificultades económicas en la pandemia. Eso lo trajo una sola persona. Una sola persona. Todo lo que está ahí, una sola persona. Hay muchas formas de servir. Hay muchas formas de articularse con el cuerpo. Entonces, los dones funcionan en la medida que se articulan con el otro. Los dones funcionan en la medida que trabajan con el otro. ¿Eso qué significa? Permanencia y articulación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando pasa lo siguiente? Esta es una película, no me he atrevido a verla, no la recomiendo, me parece muy fuerte. He leído las reseñas, me da temor verla todavía, pero solamente quiero colocarles unas imágenes. ¿Qué pasa con un cuerpo que funciona de esta manera? La película se llama Crímenes Futuros. Es una película que se estrenó el año pasado. Crímenes Futuros. Y... Dame un momento porque se perdió la conexión. Vamos a ver qué pasó acá. Crímenes. Ok. Crímenes Futuros. Es una reseña, que él está muy lento de internet. Pero, ¿qué pasa con las reseñas? Resulta que con este tipo de con este tipo de las transformaciones corporales, han comenzado las transformaciones corporales con órganos, poner mamas, transformaciones de genitales. Imagínense, y esto ya comenzó a hacer, que usted le dé por quitarse una oreja y ponérsela en otro lado. Marilyn Manson tiene una lengua dividida tipo serpiente. Si esto sigue así, es una proyección de lo que puede llegar a pasar. Y miren la imagen que están ahí abajo, ustedes lo pueden ver, tiene las orejas, se mandó a colocar 2 orejas más, se mandó a cerrar la boca. Pero, ¿saben qué, mis hermanos? Así anda la iglesia en Colombia. Les voy a poner el corto. Esto es solamente lo que puede llegar a pasar mañana en una humanidad que hace
transformaciones corporales. El Salmo 100 dice, Dios nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pero los órganos se articulan de una manera funcional. Esta no es una manera funcional de articular los órganos. El hacedor es el que dice dónde funciona y cómo funciona lo que funciona. Hemos querido darle un nuevo orden a la iglesia también. Bueno, ahí lo siento. Ya, suficiente. Solamente quiero dejarles eso como una imagen de lo que es una iglesia sin articulación. Lo que es una iglesia desarticulada. Y termino. En Efesios 5:8, vamos un momento, Efesios 5:8. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. En el capítulo 5, versículo 8, al capítulo 6, versículo 10, Pablo, a la comunidad en Éfeso, lo exhorta 3 veces. Pero las 3 exhortaciones tienen que ver con la forma como vive. La primera está en el versículo 8. Dice, andad, vivid, dice otra versión. ¿Cómo? Como hijos de luz. ¿Cómo? Como hijos de luz. La primera exhortación. La segunda exhortación está en el versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Otra versión dice, tengan cuidado con su manera de vivir. ¿Cómo andéis? Entonces, algo que es muy propio de los libros sapienciales, Pablo usa lo que se llama la comparación para explicar precisamente tener cuidado con nuestra manera de vivir. Mirad con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andar con diligencia? Entonces, voy a ponerles el texto en Efesios 5 para que ustedes puedan ver en la pantalla el cuadro comparativo y en sus Biblias. Me gusta más que estén en sus Biblias para evitar tentaciones. Líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Entonces, Efesios capítulo 5 dice el versículo 15. Mire lo que dice. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcan en todo en aquel que es la cabeza. 5, leí primero que todo, perdón, el capítulo, estoy bien leyendo el 5, primero le leí el 5:8, luego el 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Primera comparación, no anden como necios, sino como sabios. 2, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. 3, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hay algo que a mí me motiva a no pecar. Además del amor a mi Señor, me motiva a no pecar es que me queda poco tiempo. Me queda poco tiempo. Y el pecado me quita el tiempo. Distrae mi tiempo. Yo no ayudo a los niños que no hacen chichi. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿y por qué? El Señor me va a ¿Haces chichi? Yo te ayudo. No me voy a ir todavía. Y espero a los 80, el Señor me dé la gracia de vivir hasta los 80. O sea que me quedan 14 años, no tengo más tiempo. Me dedico un año a pecar. ¿Cuánto tiempo se demora mi restauración? Posiblemente 3, 4 años. Por lo menos esa es la experiencia que he tenido con algunos pastores, los cuales el Señor me ha permitido acompañarlos en sus procesos. O sea que me quedarían 10 años. Y después para recuperar confiabilidad, confianza, no sé si alcanza esos 10 años. Porque echaría a la borda todo lo que el Señor ha venido haciendo con nosotros y conmigo. Entonces, algo que no me motivó a pecar es eso. Y no se trata de pecar, de adulterio, infidelidad.
No, cosas más sencillas y más simples. Uy, entonces el pastor no peca. Peco y abogado tengo para con el Padre, Cristo Jesús. Pero lo que no me detengo y espero no detenerme es en el pecado. No me queda tiempo. Me quedan 14 años. ¿Usted sabe que se va a morir a los 80? No, pero pienso que ese es el tiempo que Dios me ha dado para hacer lo que tengo que hacer en el resto de mi vida. Entonces, luego hay una tercera exhortación y terminamos con esta tercera exhortación. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es un imperativo, sed llenos del Espíritu. ¿Y cuáles son las expresiones de la llenura del Espíritu? Entonces, los otros verbos son participios activos, es decir, el imperativo es ser llenos en el Espíritu. El imperativo en la carta de los Efesios no es sométanse las mujeres. No. El imperativo es ser llenos del Espíritu. Es el imperativo. Los otros son verbos auxiliares. Son como planetas que giran en torno del centro y es ser llenos del Espíritu. Pero ¿qué hay alrededor de la llenura del Espíritu? Hablando y cantando entre vosotros con salmos, himnos espirituales. Dando siempre gracias a Dios y sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Son tres elementos que manifiestan la llenura del Espíritu. El centro es ser llenos, ese es el imperativo. No, sométanse mujeres. No, ese verbo no está en imperativo, ese verbo está en participio, en el griego. Entonces, ¿qué ha hecho la cultura evangélica? Desafortunadamente cambió el imperativo para su propia conveniencia. ¿Por qué más bien no hacemos énfasis en la sumisión mutua? Esa es una de las expresiones. Sumisión mutua es lo que Pablo plantea en esta carta. Sumisión mutua. Nosotros hombres también nos debemos de someter. Los hijos también se tienen que someter. Los esclavos también se tienen que someter. Los amos también se tienen que someter. Y todo se hace en virtud de la relación con Cristo y en Cristo. Concluyendo. Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, los invito a que vivamos ese ser iglesia en Cristo, ese ser renuevo. Espero que mi celular no deje de sonar toda esta semana. De que se ríen. ¿Cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a servir? Me acuerdo una palabra que me dio el Señor. Vas a servir a través de una pastoral de la salud. Palabras mías de lo que yo interpreté del Señor. Pero, William, quiero que sepas que en este ministerio, cero reconocimiento. ¿Por qué, Señor? Porque tú no puedes decir a quién asesoras y a quién no asesoras. Eso es solamente entre tú y yo y el otro, no más. Tú no puedes decir, ay, es que le ayudé al pastor fulano de tal de su familia. No puedes decir eso. Aquí, cero reconocimiento. Pero te aseguro que tu ministerio es de alto impacto. Eso sí. Pero el reconocimiento no es para ti, es para mí. Si se me da la gana de reconocer, está bien. Si no, no. ¿Te parece? Me acuerdo que el Señor nos da el pasaje. Y termino con esto. Nos llama, me acuerdo que fue en Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que va a meter 2 de cada especie, ¿cierto? ¿Cómo? Noé, perdón, gracias. Noé, el Señor lo llama en Génesis, vamos un momento a Génesis, al texto. Génesis, a ver si lo ubico en el capítulo, creo que es Génesis 7. Quiero leerles el texto porque no me van a entender si no lo conecto adecuadamente. Entonces, el Señor dice, el versículo 2,
de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Le dije, vamos a asesorar de todo tipo de animales. Dice, todo tipo de animales los vas a meter en esa arca. Culebras, cerdos, dinosaurios, monos. Todo eso vas a meterlo allá en el arca. Todo eso en el arca. Vaya a traer salud a todos estos que están en el arca. Sí, de todos los animales, macho y hembra, lo vas a meter. Aves, sí, de toda especie. Allá lo vas a meter. Y, oh, Señor, lo vas a meter. Pero la primera bestia que va a entrar en esa arca eres tú y tu esposa. Y, ay, Señor, esa parte ya no me gustó. Porque en el 1 dice, entra tú y toda tu casa en el arca. Los primeros que tienen que entrar son esas 2 bestias que están ahí. Y todavía ando metiendo mi bestia. Yo, no mi esposa. Yo. Esta es la principal bestia que tengo que meter en el arca. Sí. Luego tengo mis bestias también ahí que están, mis hijos y mi esposa. Es esa naturaleza de bestia que todavía estamos domesticando. Y creo que el Señor, en su gracia, en su misericordia, nos ha sostenido y nos ha mantenido. Somos iglesia por su gracia, somos comunidad por su gracia. Y lo que funciona entre una iglesia, precisamente, es cuando se articulan los dones, los llamados, los servicios y los ministerios y conformamos entonces las pastorales. Pero antes Dios nos trata. El primero y segundo capítulo de Efesios. Tenemos que saber quiénes son para ser un uno significativo y no un insignificante uno. Por eso nuestra identidad está en la persona de Jesús. Desde allí es que nos encontramos en quiénes somos. Jesús sabía quién era. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que soy. Yo soy la resurrección. Yo soy el pan. Yo soy la luz. Jesús tenía muy claro quién es. Si Él tiene claro quién es y estamos en Él, sabemos quiénes somos y por tanto podemos saber cómo seremos. Señor, te damos gracias por este espacio que nos permites compartir. Gracias, Señor, por este espacio que nos enseña más de ser iglesia para los demás, de ser iglesia tuya. Gracias, Señor, por tu palabra compartida hoy, que sea encarnada en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén.